Sal de deuda rápido planificando los abonos a capital de tu deuda. Esto hará que pagues menos en intereses y que pagues la deuda antes del tiempo pactado. Y en este video te voy a explicar cómo usar esta plantilla. Antes de entrar en materia hay que tener súper presente que esta plantilla es una simulación de tu crédito. Es decir, los valores no van a casar exactamente con lo que te vaya a mostrar el banco o con lo que refleje los extractos de tu deuda, porque los bancos liquidan los intereses día a día y por temas de decimales en la tasa de interés también puede haber variaciones. Así que ya sabes, esta plantilla es una guía, más no te muestra valores exactos, para que lo tengas súper presente. Esta plantilla va a tener 3 hojas en las que vas a poder simular tus créditos o diferentes créditos. En la primera hoja vas a encontrar los créditos que tienen una tasa fija, es decir, que su tasa no va a variar mes a mes, sino que durante toda la vida del crédito te van a liquidar los intereses con una misma tasa. En una segunda hoja vas a encontrar el crédito con una tasa variable, es decir, que mes a mes o cada 3 meses, 4 meses o cada año, la tasa de interés de tu crédito va a variar porque va a estar indexada a un índice, ya sea el IPC o el DTF. Y en una última hoja vas a encontrar los créditos en VR, que estos créditos son muy famosos a la hora de tomar un crédito hipotecario o un leasing habitacional para comprar vivienda. Estos créditos por lo general te los ofrecen en VR, es decir, en una unidad de valor real. Entonces empezamos a ver cómo funciona esta plantilla con los créditos de tasa fija. Vamos a simular que vamos a tener un crédito de 350 millones a 180 meses, que equivale a 15 años, y supongamos que nos van a dar este crédito con una tasa fija del 13% efectivo anual. Tú vas a tener que solo ingresar los datos que están en este colorcito, porque los demás ya se van a calcular, es decir, tú ingresas acá la tasa efectiva anual y aquí ya te calcula cuál es la tasa mensual con la que se van a liquidar los intereses. Y acorde a estas condiciones, al monto, al plazo y a la tasa, se va a calcular la cuota que va a tener este crédito mes a mes, que para este ejemplo vemos que es de 4.200.000. Aquí abajito vas a empezar a ver que se simula todo el crédito hasta llegar a los 180 meses, donde ya llegamos a un saldo de 0. Aquí en esta columna lo que vas a hacer es poder ingresar los meses si tú ya tienes un crédito que tomaste antes de tiempo, o sea, antes de que tomaras esta plantilla para simular los abonos adicionales que vas a hacer en el futuro, y aquí puedes poner las fechas reales. Acuérdate que esta es una simulación, así que los valores puede que no casen exactamente, pero sí será una aproximación. En este caso, si tú simularas una deuda con estas condiciones y te acogieras al plan estricto de pagarlo en 180 meses, quiere decir que te prestan 350 millones a 15 años, tú vas a terminar pagando 767 millones, es decir, 2.2 veces más, porque vas a pagar de capital los 350 que te prestaron más 417 millones en solo interés. Y es por eso que esta plantilla cobra mucho sentido, porque lo que vas a hacer es empezar a simular abonos adicionales a capital para pagar mucho menos en intereses. Vamos a ver este ejemplo. En esta parte de la hoja tú vas a poder simular los abonos a capital con reducción de plazo. Ya vamos a ver más adelante que también hay otra opción de hacer abonos a capital, pero con reducción de cuota, y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando tú haces estos abonos con reducción de plazo, y tienes que ser muy específica a la hora de hacerlo, ya sea en la ventanilla del banco o si es por aplicación que se pueda especificar esto, porque lo que van a hacer es que no te van a recalcular el valor de la cuota, sino que todo se va a ir directamente a capital, vas a seguir pagando la misma cuota y lo que vas a hacer es que lo vas a pagar en menos meses. Supongamos que seguimos con el mismo ejemplo de los 350 millones y que tú vas a hacer 3 abonos. Un abono en el mes 4, otro abono en el mes 6 y otro abono en el mes 10. 3 abonos de 2 millones de pesos. Con esto, ¿qué podemos ver? Que nosotros tuvimos un ahorro de 27.845.000 pesos. Es decir, yo pasé de pagar intereses de 417 millones a pagar 389 millones. Y yo ya no pago mi deuda en 15 años, que equivalía a 180 meses, sino la pago en 173 meses. En esta plantilla solo vas a tener que ingresar aquí los abonos. Entonces, supongamos, vamos a simular otros abonos a capital. Miren que si yo les quito esto, aquí me quedan los valores tal cual exactos a la deuda inicial, a la original. Pero supongamos que yo voy a hacer un ahorro importante porque me llegó una plata extra o porque estuve ahorrando juiciosamente y voy a abonar eso. Voy a suponer que voy a abonar 5 millones de pesos. Miren que solo escribí los números, no le escribí signo ni punto, sino solo el valor en números. Si yo abono aquí 5 millones y supongamos que es una
una plata que me va a empezar a entrar o que yo muy juiciosamente voy a empezar a ahorrar. Aquí abono otros 3 millones de pesos y aquí abono otros 2 millones de pesos y que voy a abonar aquí 1 millón de pesos más. Y supongamos que me va a quedar quieta en los siguientes meses. Miren que por haber realizado abonos de 11 millones de pesos, yo me ahorré 49 millones y ya voy a pagar mi deuda en 166 meses. Es decir, que entre más abonos, pues me puedo estar ahorrando más dinero. Ahora, otra cosa que tú debes tener muy presente es cuándo realizas los abonos. Miren que aquí abonamos 11 millones de pesos y apenas íbamos en el mes 10 de la deuda. Supongamos que yo decido hacer estos mismos abonos, voy a borrarlos de acá. Supongamos que alguien que tiene esta plantilla ahorita va por ahí en el mes 125 de su deuda y decide voy a hacer esos abonos. Entonces voy a hacer abonos de 5 millones de pesos, por acá voy a hacer de 2 millones y voy a hacer uno de 3 millones y aquí voy a hacer uno de 1 millón. Tenemos exactamente los 11 millones de pesos, solo que empecé a hacer abonos cuando iba en el mes 125 de mi deuda. Veamos cuánto nos ahorramos. Me ahorré 7 millones 566 y pago mi crédito, eso sí, en 176 meses, me ahorro unos meses, pero miren que por los mismos 11 millones de pesos que aboné, pero que no aboné en los primeros meses de mi deuda, sino que los aboné ya cuando iba en el mes 125, no me voy a ahorrar la misma cantidad de dinero. ¿Esto por qué? Porque recuerden que los intereses se van liquidando sobre el saldo de la deuda y por el sistema de abono, que es a cuota fija, es decir, yo todos los meses pago la misma cuota, yo en los primeros meses de la vida del crédito voy a abonar menos a capital y más a intereses. Entonces, si yo hago los abonos a capital en los primeros meses, lo que voy a hacer es disminuir este monto de intereses porque voy a empezar a disminuir más rápido el saldo de la deuda. Por eso tiene un mayor impacto que yo haga mis abonos al principio de la vida del crédito y no ya al final. Igual, si tú estás ahorita en un punto donde ya estás por terminar tu deuda, vas a la mitad o te faltan X meses que sientes que ya es muy poco, no te desanimes, igual haz esos abonos porque igual pues tienes ahí un ahorro intereses. Recuerda que este valor total pagado ya incluye estos abonos que tú hiciste, es decir, no es que a estos 7 millones tengas que restarle estos 11 millones porque ya está incluido el efecto de estos abonos adicionales a capital que hiciste. Ahora veamos qué pasa con los abonos a capital con reducción de cuota. Supongamos que yo aquí voy a abonar los 11 millones de pesos. Miren que yo acá solo me ahorro 12 millones y eso que lo hice en los primeros meses de vida del crédito. Antes me ahorraba como 47 millones de pesos. No me va a ahorrar tiempo porque voy a pagar en los mismos 180 meses, pero aquí la cuota me va a cambiar. Yo después de realizar este abono voy a pasar de pagar una cuota de 4.264.000 a pagar una cuota de 4.129.000. Recuerden que ustedes tienen que ingresar los datos acá y todo se calcula automáticamente. ¿Esto con qué fin lo hace la gente? Lo hacen con el fin de liberar flujo de caja mes a mes. Es decir, si yo necesito poder tener un poco más de dinero en los siguientes meses, yo hago un esfuerzo de hacer un abono para empezar a bajar el valor de la cuota de mi crédito, pero miren que yo voy a terminarlo pagando en los mismos 180 meses. Como pudiste ver, si tú quieres ahorrar más plata en intereses y pagar tu deuda antes de tiempo, porque no estás enfocado en mejorar flujo de caja mes a mes, sino que quieres salir de la deuda mucho antes de tiempo, lo ideal es que tú realices abonos a capital con reducción de plazo y no abonos a capital con reducción de cuota. Ya vimos cuáles son los impactos. Ahora, algo que seguramente te estarás preguntando en este punto es qué pasa si yo no voy a simular una deuda de cero, sino que ya traigo una deuda. Igual, tú incluyes los datos acá de cuánto te prestaron, a cuántos meses te prestaron y con qué tasa. Aquí te va a simular la cuota. Recuerden que esta cuota solo incluye el tema de capital e intereses, no está incluyendo los seguros, que los seguros pues es ya un tema aparte que no lo vamos a simular acá, pero acá nos estamos enfocando solo en estas cosas, entonces por eso la cuota va a variar con respecto a la que tú puedas ver en tus extractos, pero el tema de capital e intereses sí tiene que ser muy similar. Supongamos que a ti te prestaron este dinero en enero 2023, aquí ponemos enero, escribimos enero 2023, entonces acá después vas a escribir, bueno, febrero 2023, marzo 2023, abril 2023. Entonces empiezas a escribir los meses y puedes pararte acá y decir, bueno, voy en el mes 3 de pagos de mi deuda y más o menos debo estar alrededor de este saldo que está pendiente por pagar. Y sobre este histórico ya te paras y empiezas a simular los abonos a capital de tu deuda. Ahora veamos qué pasa con los créditos de tasa variable. Aquí también podemos encontrar las condiciones de monto, cuánto nos prestaron, el plazo, 180 meses, pero como puedes ver aquí la cosa cambia en cuanto al tema de la tasa de interés. Pero como puedes ver, el tema de la tasa de interés cambia un poco a como estaba en la
otra estructura, porque aquí ya sea mes a mes, o cada 6 meses, o cada 3 meses, 4 meses, o incluso cada año, tu tasa va a estar variando, porque va a estar atada a un indicador, ya sea que este indicador sea el IPC, o sea un DTF, y a eso le van a sumar unos puntos. Entonces tú acá vas a tener que ingresar estos datos mes a mes, o pues con la periodicidad que vaya cambiando tu tasa, y aquí ya automáticamente se va a calcular esa tasa mensualmente a cuánto equivale. ¿Qué implica que teóricamente mi tasa vaya a estar cambiando mes a mes o cada X tiempo? Que el valor de la cuota va a estar variando. Entonces yo no voy a tener una cuota fija porque la cuota va a estar variando dependiendo de la tasa de interés con la que se van a liquidar los intereses. Entonces en este ejemplo, como vemos, hasta el mes 2 voy a tener el IPC más unos puntos adicionales y el siguiente mes tengo, no sé, IPC más 0%, pero supongamos que ahí, no sé, tenemos el 2%, pero supongamos que cambiamos de año y ya no tenemos un IPC del 13%, sino que lo van a liquidar con, no sé, un IPC del 15%. Esto es un ejemplo teórico, no estoy diciendo que el IPC va a llegar a 15%, no hay necesidad de alarmarnos, pero es para simplemente efectos del ejemplo. Mire que aquí pues ya cambia mi cuota, pasa de 4.700.000 a 5.153.000. Esto suele pasar mucho con los créditos del ICETEX o cuando te prestan créditos de vehículo pero indexados a una tasa, es decir, te dicen que es tasa variable porque te lo van a indexar a un DTF más unos puntos. Entonces en esta plantilla tú lo que debes tener muy presente es cambiar estos datos porque estos van a estar variando. Por lo general los puntos no varían, o pues no he visto un crédito que hagan eso de que te cambien las condiciones de los puntos. Lo que va a estar variando es esta tasa, que es el indicador al que te indexen el crédito. Supongamos que bajo estas condiciones que tenemos, que recuerden que esto realmente no es que pase que te cambien los puntos, sino que cambias la tasa. Entonces, no sé, aquí le voy a dar así a arrastrar, o sea, todo lo puse con 2%, como pueden ver, y supongamos que aquí estábamos en 13 y no sé, cambiamos a 15%. Supongamos que bajo estas condiciones a mí me prestan 350 millones por 180 meses, que equivale a 15 años. Supongamos que aquí era diciembre y que aquí ya cambió enero y me actualizan la tasa de interés de mi crédito, y supongamos que ya no cambia durante toda la vida, sino que me quedo con esto. Pues miren que aquí cambió mi cuota, y con estas condiciones yo voy a terminar pagando 2.6 veces el dinero que me prestaron, es decir, por 350 millones me prestan 926 millones. Se paga un poco más porque me están cambiando las condiciones de la tasa de interés, es decir, yo pago por intereses 576 millones. Entonces, como ya vimos, lo ideal es hacer abonos a capital con reducción de plazo. Aquí simulemos que vamos a abonar los 11 millones, me ahorro 89 millones, pues tengo un ahorro significativo. Obviamente ustedes saben que aquí pueden simular los abonos a capital adicional que quieran. Por ejemplo, si yo quiero simular acá 100.000 pesos, que es el abono que le voy a hacer, miren que aquí me ahorro 938.000 pesos, pero el abono no es lo suficientemente significativo o representativo para que yo ahorre un tiempo, así que ahí lo sigo pagando en 180 meses, pero lo ideal es que ustedes simulen los abonos adicionales a capital que ustedes deseen. Y aquí lo mismo, ustedes pueden simular los abonos a capital pero con reducción de cuota, que como ya sabemos no es el ideal, pero si ustedes necesitan, es un tema de liberar flujo de caja futuro, pues a lo mejor sea la opción que ustedes necesiten en este momento. Y aquí en estas casillas pueden ingresar los valores que deseen. Como pudiste ver, lo que cambia con respecto a la otra hoja es que esta, al ser una tasa variable, pues mes a mes vamos a tener que verificar cuál es la tasa, si me están cambiando las condiciones. Supongamos que aquí es diciembre de 2023 y que ya llegamos a esa fecha y que son valores reales y que acá es enero de 2024 y que pues aquí ya me cambió la tasa. Tú puedes llenar los datos históricos, eso sí, recuerda que los valores no te van a dar exactos a lo que ves o se refleja en tu extracto, sino van a ser aproximaciones. Ahora veamos nuestra última hoja, que son los créditos en VR, que esto los escuchamos muchísimo cuando vamos a pedir un crédito hipotecario o un leasing habitacional. A nosotros nos ofrecen los créditos por lo general, aunque también ofrecen la opción en pesos, de los créditos en VR, que son créditos en unidad de valor real. Este es un índice, un indicador que va calculando el Banco de la República día a día, que va reflejando el poder adquisitivo del dinero. Esto lo hacen porque como los créditos hipotecarios, hacer créditos de muy largo plazo, pues lo que hacen o lo que buscan es que los bancos no pierdan poder adquisitivo. Un poco irónico puede sonar, pero así es. Entonces, en estos créditos tenemos que tener muy presente lo siguiente. Nosotros vamos al banco y decimos, bueno, yo necesito 350
millones de pesos, que asumamos que es el 70% del valor de la vivienda y que me van a prestar eso, que me lo van a prestar a 15 años, es decir, a 180 meses. Aquí es súper importante la fecha del desembolso que vayamos a simular o que ya incluso se dio, que fue en tiempo pasado porque ya es un crédito que tomé. Es súper importante la fecha porque, como les decía, la VR es un valor que va calculando día a día el Banco de la República. ¿Esto qué quiere decir? El 10 de marzo del 2022 la VR está en 295,42 pesos. Este valor tú lo puedes encontrar en el Banco de la República. Vamos a escribir acá VR, Banco de la República o Banrep, y en este enlace aquí le van a dar clic, aquí está el histórico. Entonces pues acá les da un rango de fechas, vamos a decir que este rango es de 2000 a 2023, pues es el que me interesa, le voy a dar a aceptar. Les sale esta tabla, entonces acá habíamos dicho que el desembolso fue el 10 de marzo de 2022, entonces yo me voy acá y voy a empezar a buscar el 10 de marzo de 2022, 295,4204. Ese es el valor que ustedes van a coger y van a escribir acá. Esto pues si son datos históricos, es decir, que ya pasó, porque aquí digamos que tienen es como... Van colocando lo real y van proyectando como hasta un mes después. Miren que aquí, siendo abril, esto lo proyectan hasta el 15 de mayo de 2023. Entonces supongamos que, no sé, tú vas a simular un crédito que vas a tomar en mayo y supongamos que te lo van a desembolsar el 10 de mayo de 2023. Entonces tú ya no escribes estos 295, sino que vas a escribir estos 344,1238 pesos. Por eso es que les digo que es súper importante la fecha de desembolso, porque a ti en tus extractos te van a empezar a hablar tu crédito en VRs, es decir, tu crédito expresado en unidades de valor real. Es decir, que estos 350 millones de pesos, si me los prestan el 10 de marzo de 2022 con esta VR que hay, quiere decir que mi crédito en VRs son 1.184.752 VRs. Aquí, bueno, ya escribes la tasa con la que te prestaron, entonces supongamos que dice como VR más 7,8% o más 8%, o en este caso dijimos, no sé, 11,95%, porque nos fuimos de pesimistas o extremistas, me consultaban cuánto está ahorita. Pero supongamos que esa es la tasa de crédito. Entonces aquí la plantilla te va a calcular automáticamente el valor de la cuota en VR, porque el crédito todo te lo van a expresar en VRs, y lo que después hacen es que con la VR diaria te van a empezar a reexpresar el crédito en pesos colombianos. Entonces aquí tenemos la tabla de amortización de nuestro crédito, pero miren que en VR, es decir, empiezo con los 1.184 VTs, que equivalen a los 350 millones de pesos. Bueno, aquí ya me trae la VR que yo puse arribita, pero acá esto va a ser un dato que ustedes manualmente van a tener que ingresar, ya sea porque van a ir actualizando el histórico, que ya vieron que lo pueden tomar aquí del Banco de la República, o ya sea que si estamos proyectando a futuro, porque como son créditos tan largos, nosotros no vamos a tener ni idea cómo está la VR en unos meses, días o años, pueden dejar la VR del último dato real, es decir, del último dato histórico, y pueden decir que de aquí en adelante todas las UVRs van a ser igual, cosa que no es cierta, porque como pueden ver, miren, estos son datos reales. Yo aquí asumí el crédito como me lo prestaron en marzo de 2022, yo puse aquí la VR el día 10 de cada mes, entonces el de abril de 2022, 10 de mayo de 2022, 10 de junio de 2022, 10 de julio de 2022. Entonces yo puse estos datos históricos y miren que llegué hasta el 10 de mayo de 2023, que todavía está el dato en el Banco de la República, pero como de ahí en adelante no me pone datos, pues yo simplemente en este caso dije, no, pues voy a asumir que de aquí en adelante, hasta que pase los 15 años de la deuda, voy a dejar la misma VR, pero eso puede que no pase. Y si ustedes quieren ser un poco más ácidos, aunque pues eso van a ver que va a tener un impacto bien significativo en lo que van a terminar pagando, ustedes pueden proyectar esa VR. Miren que bajo este ejemplo, si yo dejo que el siguiente VRT no va a cambiar y va a ser igual a mi última VR, yo voy a terminar pagando este crédito 2.4 veces, es decir, 845 millones por un crédito que me prestaron de 350 millones. Pero supongamos que yo digo, no, esta VR mes a mes me va a crecer un 0,1%, es decir, el dato anterior por 1 más 0,1%. Miren que pasa de 344,12 a 344,47. No me cambió en los siguientes meses porque yo tenía que el anterior igual a. Pero si ustedes quieren cambiar esto y decir, como voy a simular que todos los meses mi VR va a crecer un 0,1%, le doy doble clic y ahí ya me arrastra la fórmula. Entonces miren que ya ahí todos los meses empezó a cambiar. ¿Qué pasa si yo hago eso? Miren que el escenario es mucho más ácido. Quiere decir que yo pago este crédito 2,6 veces y que voy a terminar pagando 914 millones por estos 350 que me prestaron. Como pudieron ver, entonces esta columna de esta plantilla es súper importante porque es lo que ustedes van a estar cambiando mes a mes o van a estar proyectando. Lo clave de este crédito es que, como pueden ver, a mí me expresan mi crédito en
VRs. Y ustedes en los extractos van a ver que primero les hablan en VRs y después les expresan ese valor de VR con la VR del día. Como pueden ver, aquí al lado tenemos este crédito en VR expresado en crédito en pesos. Simplemente lo que se hace es multiplicar cada valor por la VR del día, es decir, la VR que ustedes colocaron aquí en esta columna, en la columna C. Miren aquí algo curioso. Esto es mi crédito expresado en pesos y este es mi crédito expresado en VRs. Aquí todavía no hemos hecho nada sobre el tema de los abonos adicionales a capital. Primero estamos entendiendo cómo funciona un crédito en VR. El crédito en pesos me prestaron 350 millones y por la fluctuación y la variación de mi VR yo terminé pagando 2.6 veces este crédito, es decir, 914 millones. Miren qué pasa con el crédito expresado en VRs. A mí me prestaron 1.184 y yo terminé pagando 2.469, es decir, 2.1 veces. Pago un poquito menos que en pesos, pero es por la fluctuación y la reexpresión de la VR que cambia día a día, como lo pudieron ver. Aquí ya entramos otra vez en el tema de los abonos a capital y como estamos viendo, con reducción de plazo. Entonces aquí está expresada mi tabla de amortización en VR, pero aquí en esta casillita es donde yo voy a escribir mis abonos a capital, pero como yo los abonos a capital los hago es en plata, en pesos colombianos, no voy al banco y le digo como abóneme 5.000 VRs, no, sino que yo digo abóneme X millones de pesos o X miles de pesos. Entonces yo voy a escribir mis abonos a capital en pesos, es decir, supongamos que yo en el mes 3 del crédito, no sé, haya echado una lotería o me entró un dinero de un trabajo que hice en el pasado o la situación que ustedes se quieran imaginar. Supongamos que me entraron 5 millones de pesos. Entonces yo aquí escribo los 5 millones de pesos. Supongamos que los hice el día 10 de junio del 2022. Entonces con la VR ese día quiere decir que yo aboné 16.270 VRs. Aquí ya me calcula mi tabla de amortización con esto. Entonces miren que yo ya me ahorré 67.664 VRs y en pesos ese abono significa un ahorro de 29 millones de pesos y que me ahorré 6 meses porque terminó pagando mi crédito en 174 meses y no en 180 meses. Aquí al lado simplemente lo que van a ver es la tabla de amortización expresada en pesos. Ustedes aquí no tienen que hacer nada porque esto ya se calcula automáticamente. Y aquí en el abono a capital con reducción en cuota es exactamente lo que ya vimos en los otros tipos de créditos, que ustedes aquí simulan otra vez cuánto le van a abonar pero con reducción a cuota. Lo que saben que cambia acá es que acá primero pues me lo expresan VRs, esto aquí ya se calcula automáticamente, lo único que tengo que incluir es el valor de mi abono, que como saben aquí lo ingresan, por ejemplo otra vez los 5 millones de pesos y aquí ya se calcula automáticamente cuánto equivale ese abono en VR y aquí está la tabla donde ya me muestra todo en pesos, que ya está calculada automáticamente y aquí les muestra el ahorro. Ya saben que aquí no me ahorro tiempo, sino que pago los mismos 180 meses y lo que me cambia es el valor de la cuota que disminuirá. Algo que quiero que les quede muy claro es que con el tema del crédito en VR pasa un fenómeno que al principio uno se puede asustar, pero si uno entiende cómo funciona este crédito no se le va a hacer extraño, y es que aunque yo esté haciendo abonos a capital, es decir que yo estoy pagando una plata que se va para intereses y una plata que se va para capital, en teoría yo tendría que ver que mi crédito va disminuyendo, pero como ya vimos la VR la recalculan todos los días y esta no disminuye, o por lo menos en los últimos meses no ha disminuido, sino que como pueden ver ustedes está aumentado. Esto de aquí son valores reales que ya pasaron. Al incrementar esta VR mes a mes, día a día, porque acuérdense que la recalculan día a día, el valor que yo tomé acá, miren que curiosamente mi deuda no va a bajar, sino que va a disminuir. A mí me prestaron 350 millones. Al siguiente mes ya subió a 355, después 358, 361 y así sucesivamente. Porque mi VR va subiendo, va cambiando día a día. Esto se presenta mucho en escenarios de inflación, que es lo que estamos viviendo actualmente en Colombia. Por eso en los créditos en VR se paga mucha más plata que con un crédito en pesos en tasa fija o incluso en tasa variable. Estos créditos en VR hay que tenerles mucho cuidado porque bajo las condiciones actuales son créditos que se pueden convertir en un tema delicado, un dolor de cabeza, porque uno ve que en vez de disminuir mi deuda va aumentando. No se les haga raro. Esto ya está comprobado, lo vimos con extractos de créditos en VR, lo estudiamos, lo revisamos. Y es un fenómeno totalmente normal por cómo están las condiciones de este crédito, que es atarlo a una VR, es decir, a una unidad de valor real. Mi crédito me lo van a reexpresar mes a mes, día a día. Así que para que lo tengan muy presente, pero pues uno al final sí o sí paga este crédito, solo que uno termina pagando muchísima más plata de la que a uno le prestaron. Como pudiste ver, con esta plantilla puedes simular
calcular varios escenarios para ver cuál es la mejor opción para poder hacer los abonos a capital a tu deuda y que se sienta un real ahorro en intereses y que puedas pagar esta deuda antes de tiempo. Así que sácale el máximo provecho a esta plantilla y ahórrate dolores de cabeza saliendo de deudas antes de tiempo.